reunión. Creo que esas somos dos, así que bueno, lo bueno de esto es que no sé, no tengo que estar admitiendo, así que puedo empezar a hablar y ustedes se van incorporando. Hoy nos toca ver sociedades colectivas. Hay algo de material en el aula, no hay mucho, sino que hay un PowerPoint que es el mismo que vamos a mirar ahora y algunos fallos, como para ver la parte práctica de lo que hoy hablamos. Más que nada, la ley, acá mucho ley, la Ley General de Sociedades, básicamente, por eso tampoco hay tanto de doctrina, es fácil, es un tipo societario eh, muy sencillo, así que no hay muchos inconvenientes acá. Ahora después cuando vean SRL, Sociedad Anónima, ya se empieza a complejizar un poco más, pero este podríamos decir que es de los tipos sociales el más sencillo. Así que vamos a mirar. No vi ni una pregunta en el foro sobre administración y representación, así que bueno, espero que se haya entendido el tema, que por eso no haya preguntas porque se entendió demasiado bien. Y igual cualquier duda que ustedes tengan antes del examen, lo podemos conversar. Voy a poner grabar. Yo grabé la otra clase, la anterior, la de administración y representación, pero no sé dónde me quedó. Si alguno tiene el dato, ¿cómo hago para conseguir esa grabación? Me avisa, porque yo entré, digamos, a la aplicación de Cisco y miré en mis grabaciones y no está. Busqué en mi correo, pensé que era como el Google Meet que después te mandaban al correo y tampoco, así que no sé cómo, cómo conseguir esa grabación, así que si alguno sabe y me puede instruir al respecto, se los voy a agradecer, así puedo subir la, la grabación. Igual voy a poner grabar y después vemos en todo caso si, si alguien me dice cómo tengo que hacer. Voy a empezar a grabar. Acá arriba me dice grabar en la nube, no sé si es eso o tengo que poner. Pasa que en mi computadora no sé si voy a tener lugar para grabar. Bueno, pongo grabar en la nube, después me tiran el dato dónde va. Ahí está grabando. Bien, como les decía, la clase de hoy vamos a ver el tema de sociedades colectivas. Ya saben que cualquier cosa encienden sus micrófonos y me dicen porque no me da mucho para ir mirando el chat, que lo que están escribiendo, entonces es mejor que cualquier cosa apaguen el micrófono e interrumpan nomás. La idea es justamente que las clases sean participativas, así que bienvenidos sean todas sus dudas, sus sugerencias, sus acotaciones, lo que quieran decir. Ustedes empezaron a mirar la Ley General de Sociedades y empezamos a mirar, y lo primero que habrán visto o deberían haber visto es que hay dos grandes partes, una parte general en la ley y una parte especial. La parte general es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Administración y representación, por ejemplo, está en la parte general y se aplica a todas las sociedades, a todos los tipos societarios. Y en el capítulo 2 de la ley empezamos a ver los tipos societarios, es decir, esos tipos societarios son como estructuras o ideas de sociedades que el legislador pensó y que le atribuyó determinadas características, determinados rasgos, que son esos rasgos son típicos de cada una de esas sociedades, son las que la hacen ser lo que son. Y para que una sociedad sea considerada constituida regularmente, tiene que adaptarse a alguno de esos tipos. Y cuando se adapta a alguno de esos tipos, tiene que respetar todas las características, estas que yo les digo típicas o elementos tipificantes de ese tipo. No es solamente decir, bueno, vamos a constituir una sociedad colectiva
y después hago en el contrato, no respeto en el contrato las características esenciales o tipificantes de esta sociedad. Es decir, aquellas que el legislador pensó para este tipo societario. Entonces, ahora que ustedes van a empezar a estudiar cada uno de los tipos societarios, yo les recomiendo que siempre cuando empiecen a estudiar en cada tipo, identifiquen cuáles son los elementos tipificantes de esa sociedad, de ese tipo que ustedes están estudiando. Por ejemplo, en la SRL, ustedes van a ver eh, que un elemento tipificante es que la administración y representación está a cargo de la gerencia. Bueno, ese es un tipo, es tipificante de la SRL. Quiere decir que si yo celebro un contrato constitutivo de una SRL, no puedo apartarme de ese elemento tipificante para ser considerada una sociedad constituida regularmente. ¿Y qué pasa si yo constituyo con otros, digo que voy a celebrar un contrato, hay un acuerdo de voluntades para celebrar un contrato social y digo que, por ejemplo, va a ser una SRL, pero no establezco en la administración y representación la gerencia, sino que digo que la administración y representación va a estar a cargo, no sé, de un directorio. O sea, no respeto el elemento tipificante. O en una sociedad anónima, que su elemento tipificante es el, el directorio y que la representación a cargo del presidente del directorio. ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿De esa sociedad? No se la encuadra dentro de la sociedad del capítulo 4 de la sección 4. Eh, Exactamente. Acuérdense que con la última reforma, la del Código Civil y Comercial, que modificó la Ley General de Sociedades, ya no, no hay una sanción de nulidad para estas sociedades, sino que la ley establece que son sujetos de derecho, pero se le aplican las normas de la sección cuarta. Perfecto. Disculpe, Sí, ¿usted está compartiendo su pantalla, el Power? no todavía, Ah, bueno, muchas gracias. no de nada. Bueno, entonces recapitulamos. Hoy vamos a ver sociedad colectiva y yo les decía que cuando estudien las sociedades identifique primero siempre cuáles son los elementos tipificantes de de esa sociedad, de ese tipo societario. Identifiquen también cuando van a estudiar, por lo general, los elementos más importantes de cada tipo societario es cómo se divide el capital, quién está a cargo de la administración y representación, quién a cargo del órgano de gobierno, quién a cargo del órgano de control. Esos son como, digamos, las características más importantes de las sociedades que ustedes tienen que saber. Y la responsabilidad de los socios, ¿sí? Además, después de todas las características que cada una de las sociedades tiene. Pero eso sí o sí de cada tipo societario son elementos determinantes que tienen que saber y que sirve para entender el tipo societario. Ahora sí voy a empezar a compartir, así que me avisan si se ve. Quiero compartir el Power que ya está en el aula virtual. ¿Y se ve? Ahí se ve, profe. Sí. Bueno, perfecto. No, ustedes habrán visto la clasificación, no sé si esto vemos porque me confundo con la otra materia, pero creo que sí, ustedes habrán visto, y si no repasamos, la clasificación, la gran clasificación que se hace de las sociedades. Sociedades de capital, sociedades de persona, y bueno, la SRL que está ahí como en el medio de naturaleza mixta. ¿Vieron eso? Yo no me acuerdo. ¿No? No. ¿No? Bueno. Si en esa está en el aula, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces sí vieron, aunque capaz que no dio el tiempo para que les expliquen, pero está, digamos, dentro de la temática.
Cuando vemos esa gran clasificación, sociedades de personas, sociedades de capital y bueno, la SRL de naturaleza mixta, los autores intentan agrupar dentro de cada una de estos grupos las sociedades que tienen rasgos más similares. Las sociedades de personas son aquellas sociedades en donde hay pocos socios, donde los socios se tienen una gran confianza y por lo general los socios comprometen su propio patrimonio, su patrimonio personal, a las deudas sociales, para responder a las deudas sociales. Su capital por lo general se divide en partes de interés. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y después tenemos las sociedades de capital, donde ya no importa tanto la personalidad del socio, sino más bien lo que aporta, el capital que aporta. Entonces puede ser que sean sociedades que estén constituidas por un gran número de socios, donde su capital social por lo general se divide en partes iguales por imperio de la ley y donde, digamos, son más despersonalizadas. Por eso se le dice sociedades de capital y a las otras sociedades de personas. Que esta clasificación, sociedades de personas, en realidad a la doctrina mucho no le, digamos, algunos lo clasifican así, pero por lo general es mejor no decirla sociedades de personas, sino sociedades personalistas, porque sociedades de personas son todas las sociedades van a estar conformadas por personas. Entonces es mejor la clasificación sociedades personalistas, sociedades de capital y las sociedades de naturaleza mixta, como donde encuadramos a la SRL, que tiene rasgos de las dos clasificaciones. Nosotros hoy vamos a ver la sociedad colectiva, que está dentro de qué categoría. A ver si alguno sabe de qué clasificación. De las personalistas. Exactamente, es una sociedad personalista, es la sociedad personalista por excelencia, podríamos decir. Es una sociedad donde su origen, digamos, tiene en sociedades familiares, donde hermanos que seguían el negocio del padre, entonces formaban sociedades, eran, digamos, de pocos socios que se tenían mucha confianza entre sí, donde importaba la personalidad del socio, más que el capital que aporte, y donde los socios se tenían tanta confianza que comprometían su propio patrimonio personal para responder a las deudas sociales. Este tipo de sociedades, la sociedad colectiva, el capital se va a dividir en partes de interés. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que estar dividido en partes iguales, el capital. Estas partes de interés no pueden ser embargadas, como si las acciones o las cuotas de las SRL, y rematadas. ¿Qué más? Bueno, como estas sociedades colectivas, como les decía, nacen de una historia familiar, tienen su origen en sociedades de familia, constituida por familiar, y por eso la confianza que se tenían como para comprometer su patrimonio personal. Hoy la sociedad colectiva ya no tiene tanta salida, o no es tan usual ver una sociedad colectiva, justamente por esto, por lo que les decía, que el socio compromete su patrimonio personal para responder a las deudas sociales. Ahora vamos a ver que el elemento tipificante primero que aparece de esta sociedad, de la sociedad colectiva, es la responsabilidad de los socios. Y acá hago un paréntesis: cuando estudie y cuando también tengan que hablar, porque por ejemplo, bueno, ahora que no hay exámenes orales no se ve tanto, pero por ahí antes, cuando rendían oral, se veía mucho este error. Por ahí cuando hablamos de la responsabilidad de los socios, de cómo es la responsabilidad de los socios, nos confundimos a cómo es la responsabilidad de la sociedad. Las sociedades
todas las sociedades, la sociedad por acciones, la sociedad anónima, la SRL, la sociedad colectiva, la comandita simple, la comandita por acciones, la de capital industrial, todos los tipos societarios siempre van a responder con todo su patrimonio, ¿sí? La sociedad responde con todo su patrimonio por las deudas sociales. Una sociedad, vimos la clase pasada que la sociedad actuaba a través de sus representantes, que estos representantes, los actos que los representantes realizaban en nombre de la sociedad y siempre que no fueran notoriamente extraños a su objeto social, obligaban a la sociedad. Entonces, esta sociedad, por estas deudas sociales por las que los obligó su representante, tiene que responder siempre con todo su patrimonio. Si la sociedad fue la que adquirió la deuda, pues la sociedad con todo su patrimonio va a responder por esa deuda. La característica que tienen los distintos tipos o lo que las diferencia es no la responsabilidad de la sociedad, como a veces confundimos en la expresión, sino la responsabilidad de los socios que la conforman, ¿sí? Por las deudas sociales. Es decir, no va a responder de la misma manera el socio de la sociedad colectiva que el socio de la sociedad anónima respecto de las deudas sociales. A esto se refiere, a que en caso de que la sociedad adquiera una deuda, es ver cómo el socio va a responder frente a esa deuda de la sociedad según el tipo societario. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces. Bueno, esto todo ya dije. A ver si hay algo más que me olvidé. No. Y vamos entonces al primer artículo de las sociedades colectivas, el 125. Lo bueno es que sería bueno que ustedes cuando estén en las clases, estén siempre con su ley al lado y vayan marcando por ahí los artículos que más hacemos foco, que más hablamos, que más le damos trascendencia, cosa que ustedes los vaya orientando de cuáles son los temas que no pueden no saber. ¿Sí? ¿Alguien habló ahí, no sé? Abigail, ¿tenías alguna duda o te escapó nomás el micrófono? Después parece dejó ahí abierto. Bueno, seguimos entonces. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales en la sociedad colectiva es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos puntos, que más o menos lo tocamos un poco la clase pasada cuando veíamos administración y representación. La responsabilidad ilimitada se refiere a la extensión en el patrimonio. Esto quiere decir que cuando la sociedad no tenga bienes suficientes para responder a sus deudas, a las deudas sociales, los acreedores pueden perseguir o pueden ir a cobrarse esas deudas contra los socios, que van a tener que responder personalmente con su patrimonio. Es decir, no limitan su responsabilidad al aporte al que se comprometieron, como es en la SRL, en la sociedad anónima, las sociedades por acciones, sino que responden por las deudas sociales con todo su patrimonio. Pero acá es importante saber lo que les decía recién y por eso les remarco que la sociedad siempre va a responder con todo su patrimonio. Por eso esto es cuando la sociedad no tiene bienes suficientes para responder. Si la sociedad tiene bienes suficientes para responderle al acreedor, no hay problema. Ahora, si no es suficiente, si esos bienes no son suficientes, el acreedor de la sociedad puede cobrar su crédito contra el socio, puede ir a perseguir su crédito contra el socio, cualquiera de los socios. Ahora vamos a ver en qué forma, en qué manera se puede responder. Esto acá es importante, siempre es la responsabilidad de los socios
por las deudas sociales. Nunca es al revés. O sea, una deuda que contrae un socio, una deuda personal que contrae un socio, no sé, el socio de la sociedad colectiva fue y se compró, no sé, sacó un préstamo. Nunca ese prestamista, o sea, el acreedor de ese préstamo va a poder ir contra la sociedad a cobrarse, ¿sí? Sí, depende del tipo societario, va a poder embargar acciones, va a poder embargar cuotas sociales o la parte o los beneficios del socio por, como es que reciba como tal, por ejemplo, las distribuciones que se hagan, ¿cómo es? De las ganancias, eso sí va a poder ser embargado, pero nunca ningún bien de la sociedad. Es decir, el lugar donde funciona la sociedad y donde que tiene su local y que está a nombre de la sociedad, eso no va a poder ser embargado por el acreedor del socio. ¿Se entiende? Entonces, esto que quede claro, es acá siempre la responsabilidad del socio por las deudas sociales. Seguimos. Dijimos que es ilimitada, dijimos que es solidaria. El otro día les decía, cuando nosotros hablamos de deudas solidarias, estamos hablando de una deuda que tiene más de un deudor, es decir, deudas que tienen varios deudores. ¿Y de qué forma se pueden cobrar los acreedores las deudas con más de un deudor? Hay dos: solidaria o simplemente mancomunada. Simplemente mancomunada es que cada uno responde por su parte de la deuda. El acreedor tiene que ir a cobrarle a cada deudor su parte de la deuda. En cambio, en la responsabilidad solidaria, el deudor puede perseguir el cobro de su crédito contra cualquiera de sus deudores por el total, es decir, el total del objeto contra todos o cualquiera de sus deudores. Entonces ahí fíjense que en el Power dice, el acreedor de una deuda solidaria puede exigir el pago de la deuda por entero a todos los deudores solidarios en conjunto o a cualquiera de ellos individualmente. Pero también la responsabilidad de los socios es subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que los socios de la sociedad colectiva pueden exigir a los acreedores que primero ejecuten y rematen todos los bienes de la sociedad, y una vez que están agotados estos bienes y que está, digamos, claro que no alcanza para cubrir los créditos, entonces recién puedan ir contra los bienes de los socios, el patrimonio personal del socio. Este beneficio se llama beneficio de exclusión y es un derecho, es decir, que puede ser renunciado, que puede ser que no necesariamente el socio pida que primero se ejecuten y se rematen los bienes de la sociedad. Por eso directamente el acreedor puede iniciar acción de cobro contra la sociedad o contra cualquiera de los socios o contra todos los socios y la sociedad. Y ahí el socio puede manifestar su derecho o su beneficio de exclusión. Si el socio no lo manifiesta, se sigue, digamos, con la ejecución adelante contra los socios también, y ahí indistintamente el acreedor se va a valer de los bienes de cualquiera de los que haya iniciado la acción. En el aula virtual hay un fallo donde habla justamente de esto, del efecto de cosa juzgada que tiene un juicio en el que no se inicia contra los socios, sino solamente se inicia contra la sociedad. Pero como los socios tienen una responsabilidad ilimitada y solidaria, no hace falta que en el juicio de ejecución el juez haya condenado a la sociedad y a los socios. Con que haya condenado a la sociedad a responder, eso también implica que el acreedor pueda perseguir su cobro contra los socios, que esa sentencia se pueda ejecutar contra los socios por la responsabilidad que tiene. No hace falta que después el acreedor de nuevo haga otro juicio contra los socios. ¿Se entiende? Profe, sí se entendió. Sí, profe, se entendió. Pedir un favor. ¿Usted Sí. puede decir nuevamente la diferencia entre solidariamente y mancomunada, más que nada? ¿Sí?
cuando hablamos de estas dos, son formas de responder a una obligación cuando hay varios deudores. ¿Cómo se responde a una obligación cuando hay varios deudores? Estamos hablando de una deuda que tiene varios deudores. Entonces, en la simplemente mancomunada, el acreedor va a tener que ir a cobrarle a cada deudor su parte, ¿sí? Su parte de la deuda. En cambio, en la solidaria, en la responsabilidad solidaria, el acreedor va a poder ir por el todo a cualquiera de los deudores. Es decir, en el caso de la sociedad colectiva, por ejemplo, el acreedor de una deuda social puede iniciar la ejecución para cobrar su crédito contra la sociedad, contra uno de los socios, por ejemplo, el que considere que es el más solvente, entonces va directo contra ese, o contra todos los socios, o con algunos. No necesariamente tiene que ir a cobrarle a cada uno una parte. Le puede iniciar la acción a cualquiera de esos por el todo. Y este socio, que tuvo que pagar todo porque el acreedor le exigió todo, después va a tener un derecho de reembolso. Es decir, él le va a poder pedir a los otros socios, a los otros deudores, lo que pagó de más. ¿Sí? Pero es un derecho del acreedor que puede ir contra todos los deudores por el total de la deuda. No tiene que ir a cada deudor por una parte de la deuda. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien que tenga la ley quiere leer el artículo 56? Yo, profe. Bueno. Son el artículo 56 de la sección 7 sería, ¿no? Sí. Bueno, la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos, previa ejecución de los bienes sociales, según corresponda, de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate. Perfecto. Eso es lo que habíamos hablado recién entonces sobre el beneficio de exclusión. Fíjense que está en la parte general de esto, pero se aplica específicamente a esta sociedad por lo que dice el 125, que habla de que la responsabilidad de los socios es subsidiaria. Ahora, ¿quién me puede leer el 125? Leo, profe. Bueno. Sí. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria ilimitada, solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros. Perfecto. Hoy decíamos que cuando una sociedad no cumple con un elemento tipificante, la sanción que tiene es que es regulada, o que no sanción, sino, digamos, la consecuencia jurídica va a ser que se va a regular por las normas de la sección cuarta. Fíjense que y antes era la nulidad de la sociedad. Fíjense que acá la sanción que tiene es que no va a ser oponible a tercero. Es decir, en este caso, si los socios de una sociedad colectiva deciden, digamos, en su contrato social establecer otro tipo de responsabilidad que no es la que establece el código, que es solidaria, ilimitada, es subsidiaria, por ejemplo, si dicen, bueno, que van a limitar su responsabilidad al aporte que suscriben. Fíjense que la sanción acá no va a ser la de la irregularidad de la sociedad y por eso la aplicación de la sección cuarta, sino que la sanción es de que este pacto no es oponible a terceros. ¿Qué implica eso? Que los terceros que contratan con la sociedad, estos acreedores de los que estábamos hablando, ese pacto que realizaron los socios no les es oponible, es decir, es como si no existiera para ellos. Si un acreedor inicia una ejecución contra
uno de los socios por el total de la deuda, no va a poder decir ese socio, ah, no, pero yo cuando constituí la sociedad celebré un pacto con los otros socios y dije que dijimos que la responsabilidad iba a ser según lo que cada uno se comprometió a aportar. No, ese pacto para este tercero no tiene, digamos, efecto jurídico, no es oponible. ¿Se entiende? Pero al no ser oponible a tercero implica de alguna manera que no necesariamente sea nulo el pacto y que sí pueda hacerse valer entre los socios. Entonces, ¿qué va a pasar? Este socio va a tener que responder frente al tercero por el total de la deuda, pero después le va a poder decir a los otros socios, donde sí tiene valor ese pacto, le va a decir, ah, pero yo pagué de más, porque pagué más de lo que yo me comprometí a aportar al constituir la sociedad, entonces vos reembolsame lo que pagué de más. ¿Se entiende? Profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Profe, pero ese ¿Podría pacto volver a no explicar? forma parte del contrato, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, ahí se... Sí, ese pacto no forma parte del contrato, ¿verdad? ¿No forma parte de qué? No se entiende ahí justo. Del contrato. Sí. Sí, estamos hablando de que esté en el contrato social. Y entonces, ¿por qué? O sea, no formaría parte de la sección 4. Porque así lo establece la ley, por eso es una particularidad, digamos, por eso les recalcaba de cómo está regulado el artículo, de la manera en cómo está regulado el artículo, la doctrina entiende que en este caso no es que la sociedad sea nula o no respete un elemento tipificante, sino que acá lo que quiere el legislador es más bien proteger a los terceros. Entonces, lo soluciona diciendo, este pacto no es oponible para los terceros, pero sí tranquilamente puede ser válido entre los socios. ¿Se entendió? O sea, profe, por ejemplo, los socios dicen, bueno, nosotros nos comprometemos a aportar esto nomás, pero crean sí, crean una sociedad colectiva, entonces esta no cae en la sección 4 por esta irregularidad. A ver, no entiendo la pregunta. O sea, siempre que se forme una sociedad, estamos uniendo capitales, o Claro, claro. ya sea capital o fuerza, digamos, de fuerzas de trabajo. Eso, siempre hay un aporte por parte de los socios Claro. cuando constituimos una sociedad, y porque estamos, Claro. justamente ese es el sentido de la sociedad, unir fuerzas, o sea, capital, trabajo, estoy uniendo fuerza para llevar adelante un emprendimiento. Unimos nuestras fuerzas, digamos, de alguna manera hacemos nuestros aportes o nos comprometemos a realizar los aportes y decidimos formar una sociedad colectiva. Podemos pactar una responsabilidad distinta a la que establece la ley, ¿sí? Que es la más grave, que es una responsabilidad ilimitada y solidaria. Pero ese pacto que hacen los socios no va a ser oponible a terceros. Esto quiere decir que para los terceros es como si ese pacto no existiese. Y lo que importa para los terceros es que al ser una sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales es ilimitada y solidaria y subsidiaria, por lo que ellos pueden cobrarse sus créditos por el total contra cualquiera de los socios. Ahora, eso no implica que entre los socios ese pacto que hicieron sí sea válido y que por eso entre ellos se puedan reembolsar lo que alguno pagó de más. Profe, Sí. Creo que ahora sí entendí. profe, sería como un arreglo interno entre ellos, en realidad. Sí, pero no es un arreglo interno, digamos, o sea, No, no, es una tienen forma que de decirlo, tratar porque de decirlo como lo establece la ley, digamos, porque después ustedes van a ver, sobre todo ahora cuando estudian la parte de concursos y quiebra, van a ver en muchas oportunidades actos que le van a decir no son oponibles a los terceros, la inoponibilidad a los acreedores. Entonces tienen que conocer qué significa esto de que no sean oponibles a los terceros o a los acreedores. Y es esto, de que para esos terceros ese pacto no tiene efecto jurídico, es como si no hubiese
no hubiese sido realizado. No significa que no sea válido, o sea, hay una distinción, una diferencia con la nulidad. La nulidad implica que un determinado acto no tiene efectos jurídicos, no es válido, pero en este caso el acto sí es válido, nada más que no es oponible a los terceros, no puede el socio decirle al tercero cuando le viene a querer cobrar, decirle, ah, no, pero yo pacté con mis otros socios una responsabilidad distinta. No, para el tercero ese pacto no es oponible, nadie le puede decir que no por ese pacto. ¿Se entiende? Oponible le decimos porque porque por ahí, a ver si se entiende mejor de esta manera. Cuando yo inicio un juicio ejecutivo, por ejemplo, porque voy a cobrarme un pagaré, ¿sí? Yo inicio un juicio ejecutivo, voy a cobrarme un pagaré, entonces, ¿qué es lo primero que el juez va a hacer? Correr traslado al demandado. En ese traslado al demandado, el demandado puede oponer excepciones o oponer sus defensas, ¿sí? Entonces, en esas excepciones o esa defensa que opone, podría decir, ah, pero acá hay un pacto entre los socios y donde dice que la responsabilidad no va a ser ilimitada y que esa es la oposición que no puede hacer el socio frente al acreedor en este tipo societario cuando pactó una responsabilidad distinta. ¿Se entiende? Por eso hablamos de oponible, porque nosotros en la parte procesal hablamos siempre de oponer excepciones, de oponer la defensa. Por eso la ley habla de oponibilidad, no va a ser oponible, no hay defensa que el socio pueda oponer o pueda decir frente al tercero por este pacto de distinta responsabilidad que hizo entre los socios en la sociedad colectiva. ¿Se entiende ahora o compliqué más la cosa con lo procesal? Yo sí entendí. Oh, me quedó claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, Sí. seguimos entonces. Que ahora yo no les puedo ver la cara a ustedes, que antes, cuando estábamos en el aula, frente a frente, más o menos yo veía las caras y veía así como esa cara de no se entendió nada, no sé de qué está hablando, o más o menos un asentimiento, bueno, sí, algo, o capaz que la sentían. Ahora no vemos nada, entonces mejor si ustedes me van diciendo lo que se entiende y lo que no. Seguimos. Otra característica que ustedes van a ver, digamos, en las sociedades que regula el código es la constitución de la sociedad. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la sociedad para considerarse regularmente constituida según el tipo? En este caso de la sociedad colectiva, podemos decir que es la de constitución más simple. Tiene que cumplir con los requisitos del 11, que ustedes ya vieron los requisitos del 11. Ese es como uno de los artículos para que ustedes marquen en su ley como no puedo dejar de leer, artículo 11, o los requisitos del contrato constitutivo. Y después la ley no impone ningún tipo de estructuras internas, funcionales internas para este tipo societario. Las estructuras funcionales internas son, por ejemplo, en el caso de la SRL, la gerencia para la administración y representación, caso de la sociedad anónima, que es como la que más estructuras funcionales internas se le exigen, porque ahí le pedimos que tenga un directorio, que tenga una asamblea, y como que, ¿se acuerdan que habíamos hablado la clase pasada de que la sociedad actúa a través de sus órganos, y que esos órganos van cumpliendo las diferentes funciones, que son las de administración, representación, las de gobierno y las de control. Acá en la sociedad, a la sociedad colectiva, como es una sociedad pensada para pocos socios y de gran confianza, no se le pide que estén las estructuras funcionales, es decir, que cada órgano esté estructurado de una manera diferente, cosa que podamos diferenciar quién cumple cada función. Acá es como que medio que todos los socios o distintamente los socios cumplen todas esas funciones. Eso no quiere decir que los mismos socios no puedan decidir organizarse mejor y crear estas estructuras funcionales y decir, bueno, la administración va a estar a cargo de fulano de tal y facultad, así, etcétera. Eso vamos a ver ahora.
contrato escrito, firmado por los socios, todo lo que ustedes saben, instrumento público o privado, con firmas certificadas o ratificadas en el registro público. No pueden formar parte de sociedades por acciones. Está pensado, acuérdense, es una sociedad personalista, o sea, importa la personalidad del socio, por eso es que no pueden formar parte de su elenco societario sociedades por acciones, que son las sociedades por capital, o de capital, que piensan más en el capital que en las personas, de los socios, las cualidades de los socios. Y esta es otra parte importante, distintiva de este tipo societario, el aporte que realizan los socios. El aporte que realizan los socios en este tipo societario pueden ser obligaciones de dar en propiedad, en uso y goce o de hacer. Es decir, que yo puedo comprometer, por ejemplo, mi fuerza de trabajo, o puedo decir yo aporto este inmueble, pero no lo tengo en propiedad, sino que lo tengo en alquiler, o sea, lo que aporto es el uso y goce nomás de este inmueble que yo soy usufructuario, por ejemplo, que estoy alquilando. ¿Y por qué les parece que en este tipo societario se permite a los socios hacer este tipo de aportes, por ejemplo, de trabajo, o sea, obligaciones de hacer, obligaciones de dar en uso y goce y no en propiedad, y no así en las sociedades como la SRL o en las sociedades anónimas, en donde el aporte de los socios necesariamente tienen que ser obligaciones de dar y susceptibles de ejecución, de dar y dar en propiedad? ¿Por qué les parece que puede ser que acá la ley nos permita esto? Exactamente, por la responsabilidad ilimitada de los socios. Entonces acá de alguna manera los acreedores tienen no solamente el patrimonio de la sociedad para cobrarse, sino también el patrimonio personal de los socios. Por eso es que la ley acá admite este tipo de obligaciones de dar en uso y goce o de hacer. Y no así en las sociedades anónimas, en los SRL, donde los socios van a limitar su responsabilidad al aporte que suscriben. O sea que lo único que va a tener el acreedor para cobrarse va a ser el patrimonio de la sociedad y los aportes que se hayan comprometido a dar los acreedores y nada más. Por eso la limitación en esos tipos societarios. ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos entonces. Seguimos con el nombre social. Este es el artículo 126. Y acá vamos a otra distinción importante, que digamos que son como conceptos generales que después les va a servir para el estudio de toda la materia societaria. Y es la diferencia entre razón social y denominación. El nombre social siempre va a estar, de la sociedad va a estar compuesto por el nombre que elijan los socios y además por lo que identifica el tipo societario. Por ejemplo, en este caso, sociedad colectiva o su abreviatura SC. ¿Por qué es importante el nombre social? Porque es como el nombre de las personas. Bueno, es una persona, entonces es el nombre de una persona. Como mi nombre es importante porque me permite identificarla a la sociedad, lo que le permite identificarla es su nombre social, y ese nombre social siempre tiene que ir acompañado por el tipo societario que haya elegido, porque eso le permite a los acreedores o a los terceros que contratan con la sociedad ver con qué tipo societario se están relacionando para ver la responsabilidad que en su caso van a tener los socios por las deudas sociales. Y si yo celebro un contrato con una sociedad colectiva, yo sé que ahí hay socios con una responsabilidad ilimitada, solidaria, que van a poder hacer frente a las obligaciones si la sociedad no tiene patrimonio suficiente. Entonces, por eso es importante siempre el aditamento de la nomenclatura jurídica, o sea, el tipo societario que yo estoy eligiendo. Y volvemos ahora, me fui un poco de tema, a la diferencia entre razón social y denominación social. La razón social siempre se compone por el nombre de uno, varios o todos los socios. No pueden aparecer
el nombre de otras personas que no sean los socios, y cuando se modifique la razón social, se tiene que aclarar esa circunstancia, de manera que sea, digamos, que resulte indubitable la identidad de la sociedad. Eso está en el PAUL. Y la denominación es un nombre de fantasía que no puede ser ofensivo. Lo único requisito que tiene que tener es que no pueden ser ofensivos a la moral, las buenas costumbres o a las instituciones o personas. Ahora bien, no todas las sociedades tienen razón social. Sí tiene razón social, sí puede tener razón social la sociedad colectiva, pero no puede tener razón social la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque dijimos que la razón social va a estar compuesta por el nombre de uno o de varios socios. Entonces, la razón social siempre va a denotar la responsabilidad ilimitada de los socios. Eso es lo que implica. Por eso es tan importante en la razón social de que estén los nombres de los socios y no otras personas que no sean los socios, y de que cuando se modifique la razón social se aclare, porque lo que le está mostrando a los terceros con los que se va a contratar es de que esos socios que están en el nombre social tienen una responsabilidad ilimitada por las deudas sociales. Por eso es que las sociedades donde los socios limitan su responsabilidad al aporte que suscriben, no tienen razón social, sino solamente denominación social. Acá la sociedad colectiva puede elegir una razón social si pone el nombre de uno de los socios, o puede elegir una denominación si pone un nombre de fantasía. La razón social se utilizaba porque, decíamos, en el origen de estos tipos societarios de la sociedad colectiva aparecen como sociedades familiares de pocos socios, y donde lo que le generaba la confianza a los terceros que iban a contratar con la sociedad era la responsabilidad de los socios, eso, el crédito que tenían los socios, la confianza que podían tener en los socios, era los que le iba a generar confianza para contratar con esta sociedad. Por eso es que estaba en el nombre de la sociedad, el nombre de los socios, para invitar, digamos, a los acreedores o a los terceros a celebrar contratos con la sociedad, y de ahí quedó, digamos, la razón social. Ustedes van a ver, bueno, sociedades colectivas no hay mucho hoy, pero por ahí antes se usaba un poco, y por ahí podían tener sotelo y compañía, por ejemplo, sociedad colectiva. Entonces yo sé que ese sotelo, ese socio, tiene una responsabilidad ilimitada. ¿Estamos? No se disculpe de consulta. ¿Sí? Entonces, la razón social siempre la va a tener la SRL nomás. No, al revés. La SRL no puede tener razón social, porque la razón social es el nombre de la sociedad cuando está compuesto por el nombre de alguno de los socios. Por ejemplo, si mi sociedad se llamara Soledad Sotelo, sociedad colectiva. Eso es una razón social. Ah, entiendo. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de el nombre social compuesto por el nombre de un socio con responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Al ser colectiva, todos los socios tienen responsabilidad ilimitada. Entonces, por eso las SRL no tienen razón social, sino solamente denominación. Lo que no implica que no puedan tener, o sea, ustedes van a ver, por ejemplo, algunas SRL que tienen el apellido de sus socios, pero no es razón social, sigue siendo una denominación, porque no denota responsabilidad de los socios ahí. ¿Por qué? Por el tipo societario. Ah, comprendo, pero gracias. Esto sobre todo, ¿saben dónde ustedes van a ver mejor? Cuando vean sociedades comandita simple, por ejemplo, donde hay dos tipos societarios, dos tipos de socios, donde algunos socios pueden responder como los de la colectiva, ilimitada, solidaria y subsidiaria, y otros no. Entonces, si yo pongo mi nombre en el nombre de la sociedad, es un socio que va a responder con todo su patrimonio, de forma ilimitada. ¿Se entiende? Acá no hay problema porque se sabe, digamos, que
que todos los socios siempre van a tener una responsabilidad ilimitada. Pero en otros tipos societarios, donde hay dos distintos tipos de socios, ahí sí, no todos los socios responden de la misma manera. Entonces, si yo contrato con una sociedad y veo el nombre, qué sé yo, veo Ford en la sociedad, y bueno, yo sé que ese socio tiene con qué responder. Para eso sirve. ¿Se entiende? Estoy complicando un poco. Profe, tanto en la razón social como en la denominación social va el aditamiento de la palabra sociedad colectiva, o solamente en la razón social. Siempre. Eso es lo que les decía hoy. Siempre el nombre de la sociedad tiene que estar compuesto por el aditamento referente al tipo societario, porque eso es lo que la identifica como tal. Porque si no, no sabemos de qué se trata, de qué estamos, frente a qué estamos, digamos. No. Justamente el legislador pensó en tipos societarios con ciertas características y que le permitan a los terceros saber que cuando yo contrato con una SRL tiene estas características y los socios responden por las deudas sociales de esta manera. Y cuando contrato con la sociedad colectiva tienen estas otras características y los socios van a responder de esta otra manera. ¿Sí? Para eso son los tipos societarios. Entonces siempre los nombres tienen que estar integrados con el aditamento referente al tipo societario. Yo trabajo en un juzgado de ejecuciones fiscales, y nosotros recibíamos ejecuciones bueno, no voy a decir qué organismo. Nosotros recibimos ejecuciones de los organismos fiscales, digamos, provinciales, ATP, Fiscalía de Estado, o sea, la provincia, por multas, por ejemplo, multa de la Policía Caminera, multas de las leyes de defensa del consumidor, de vialidad, bueno, eso es de la municipalidad, por ejemplo, deudas por patente, por impuestos inmobiliarios. Bueno, nuestro juzgado, digamos, es competente en ese tipo de ejecuciones. Y nosotros recibíamos muchas veces ejecuciones contra sociedades, y venían, digamos, las ejecuciones, por ejemplo, no sé, la gauchita, qué sé yo, cualquier cosa, el nombre, sin el aditamento, si era una CSRL, una sociedad colectiva, qué era, no traían. O sea, no sé cómo hacían para pagar los impuestos, para estar inscriptos, y sin que les pidan qué tipo societario era. Entonces, en esos casos, por ejemplo, nosotros no dábamos curso a la ejecución, le pedíamos al acreedor, en este caso era el ente fiscal, que primero diga contra quién estaba demandando, es decir, porque si no, eso es como que venga un juicio contra Sandra Soledad, y listo, y el apellido y quién es. Entonces acá nosotros le pedíamos que primero identifique correctamente a la sociedad con su aditamento el tipo societario, para ver contra quién, qué tipo societario era, para ver qué efectos iba a tener la sentencia que en su efecto dictara el juez, por lo que habíamos hablado hoy al principio de la cosa juzgada, y que, por ejemplo, si es una sociedad colectiva, esa sentencia que nosotros dictábamos iba también a poder hacerse valer contra los socios. ¿Se entendió ahí? Profe, pero entonces la razón social es obligación usarla o es optativo? No, todas las sociedades tienen que tener siempre un nombre social. Ese nombre social puede ser una razón social o puede ser una denominación social. En el caso de la sociedad colectiva puede optar por tener una razón social o una denominación social. En el caso de la SRL no puede optar
tiene que ser va a ser necesariamente una denominación. ¿Por qué? Porque la razón social está compuesta por socios que tienen una responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Está el nombre ahí de los socios con responsabilidad ilimitada. En la SRL nunca vamos a tener un socio con una responsabilidad ilimitada, por eso no tienen razón social, sino que tienen denominación. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Siempre ahora sí comprendí. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Otro punto importante de cada tipo societario es el referido a la administración y representación. ¿Cómo va a estar organizado el órgano que va a cumplir con esta función de administración y representación? Recuerden que esta función de administración y representación siempre va a haber alguien en la sociedad que va a cumplir con este rol. Lo que pasa es que en algunos tipos societarios nosotros lo hemos estructurado de una forma más diferente o más visible, y en otras no. Acá, como es la sociedad colectiva, es una sociedad sencilla, de pocos socios, o por lo menos así la pensó el legislador no exige una estructura funcional bien organizada. Por eso fíjense que el 127 dice: el contrato regulará el régimen de administración y en su defecto administrará cualquiera de los socios indistintamente. ¿Qué implica esto? Que puede ser que el contrato no diga nada respecto a administración y representación, o sea, a quiénes van a cumplir con esta función. Y ahí, en ese caso, el código va a suplir esa omisión de los socios y dice que cualquiera de ellos puede administrarlo indistintamente. ¿Se acuerdan qué era cuando veíamos administración plural? Habíamos dicho que la administración plural puede estar organizada en forma indistinta, colegiada o conjunta. ¿Qué era indistinta? Que cualquiera de los administradores podía tomar decisiones. Exactamente. Bueno, ese es el efecto que le da, digamos, la ley al caso de que los socios no hubiesen regulado nada respecto a la administración y representación de la sociedad colectiva. Cuando los socios no dijeron nada en el contrato, cualquiera de ellos administra la sociedad. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, después, el artículo 128 es otra vez más o menos lo mismo. Si se encargara la administración a varios socios, acá está hablando de la organización, cuando hay una organización, pluralidad, digamos, en la organización, sin determinar sus funciones ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de la administración. O sea, acá es cuando la sociedad dijo: el órgano de administración y representación va a ser plural, va a estar organizado de forma plural y puede ser que diga desempeñado por 3 personas, ¿sí? Socios o no. Pero no dijo nada más, no dijo, bueno, cada uno va a tener esta función, no determinó nada. Entonces, en ese caso, otra vez, suple la omisión de los socios la ley y dice: en esos casos se entiende que es una organización plural indistinta. Cualquiera de los socios está a cargo puede llevar adelante los actos de administración. Cualquiera de los socios, no, perdón, cualquiera de los administradores, porque pueden ser administradores, socios o terceros. Y el último párrafo, el 128, habla de la administración conjunta. Si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, aun en el caso de que el coadministrador se hallara en la imposibilidad de actuar, sin perjuicio de la aplicación del artículo 58. A ver si estudiaron el artículo 58 que vimos la clase pasada. ¿Qué implica esto? Hay una administración conjunta, plural conjunta, lo que implica que ninguno puede obrar individualmente, sin el consentimiento del otro socio, del otro administrador, perdón, estoy con el socio,
Estamos hasta acá, administración conjunta, ninguno puede actuar sin el consentimiento del coadministrador, aun cuando se halle en la imposibilidad de actuar, a eso se refiere la ley. Pero después dice, sin perjuicio de la aplicación del artículo 58. ¿Qué decía el artículo 58? ¿Qué excepciones tenía el 58 a la infracción al régimen de representación plural? ¿En qué casos del que habla el 58, aún cuando se infringe el régimen de representación plural, o sea, acá una administración conjunta y donde uno de los socios actuó sin el consentimiento del otro? ¿En qué casos igualmente se obliga a la sociedad? Queda obligada a la Obligaciones sociedad. contraídas mediante título o valores Sí. por Porque los actos que contrato no entre meramente ausentes. extraños. Sí. Adhesión o concluidos mediante formularios. Perfecto. Esos 4 supuestos. Títulos, valores, contratos entre ausentes, contratos celebrados mediante formulario o de adhesión. En esos 4 casos, aunque se infrinja el régimen de representación plural, es decir, eran conjunta y actuó uno solo de los socios sin el consentimiento del otro, la sociedad queda obligada. ¿Salvo cuando? Que se conozca que hay infracción. Exacto, que el tercero con el que está contratando la sociedad conocía que existía una infracción al régimen de representación plural. Es decir, sabía que había una administración plural conjunta y que actuó uno solo. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, profe. seguimos entonces. Ahí es lo que les decía hoy, el administrador, la asignación puede recaer en socios o en terceros. Eso es todo lo que la ley establece al respecto. Y después habla de remoción del administrador. Y acá tenemos el 129. ¿Quién quiere leer el 129? Yo leo, profe. Bueno, Remoción del administrador. El administrador, socio o no, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Cuando el contrato requiera justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial, sin negar la existencia de aquella, salvo su separación provisional por aplicación de la sección 14 del capítulo 1. Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios, disconforme con la remoción del administrador, cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad, tienen derecho de receso. perfecto. Y acá, para que sea más fácil la comprensión de este artículo, yo les dividí en 3 supuestos, que son los 3 supuestos que enuncia la norma. El primer supuesto es cuando nada se estipuló, es decir, nada se dijo en el contrato social respecto de la remoción del administrador. En este caso, la ley dice que el administrador puede ser destituido por voluntad de la mayoría absoluta de capital sin necesidad que se invoque una causa para ello. Es decir, los socios llegan a esta mayoría absoluta sin necesidad de invocar causa, pueden remover al administrador. Otro supuesto es que en el contrato se hubiese estipulado una determinada mayoría. Entonces hay que atenerse a esa mayoría, es decir, por ejemplo, dijeron las 2/3 partes del capital. Bueno, una vez reunidos esas 2/3 partes del capital, sin necesidad de expresar una causa, pueden remover al administrador. Y el tercer supuesto es cuando en el contrato se hubiese previsto la remoción con causa. Es decir, en el mismo contrato, los socios, en el contrato social, los socios previeron que para remover al administrador había que invocar una causa. Entonces, en ese caso, hay 2 opciones acá de nuevo. El administrador puede aceptar esa causa, y bueno, se va, o puede rechazarla.
si el administrador rechaza esa causa, continúa en su cargo hasta que sea removido judicialmente, salvo, dice, por aplicación del capítulo por aplicación ustedes ya vieron esto, de la sección 14 del capítulo 1, que es la intervención judicial, una medida cautelar que en caso de que exista un riesgo para la sociedad, porque el administrador está poniendo en riesgo a la sociedad, los socios pueden pedir que mientras tanto se está celebrando, mejor dicho, se está llevando a cabo el juicio de remoción del administrador, ese administrador que está poniendo en peligro a la sociedad sea corrido hasta que el juez decida en la acción principal, que es la acción de remoción judicial del administrador. Eso ustedes ya vieron, intervención judicial, que era una medida cautelar, que es accesoria a un juicio principal, que es la acción de remoción. Es decir, los socios que dicen queremos remover a este administrador, inician, le piden al juez su remoción porque era necesario invocar una causa y tienen que probar que este administrador no estaba obrando como. ¿Cuáles eran las pautas que nosotros teníamos del buen administrador? Un buen hombre de negocios. Con la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios. Ahí está. Perfecto. Entonces los socios van a tener que demostrar, pero en ese tiempo que demuestran que se lleva adelante toda esta acción, lleva su tiempo. Hay un tiempo y durante este tiempo, que pueden ser de meses, de años, a veces algunas causas, algunos juicios pueden tardar mucho, entonces ese periodo, digamos, en principio continúa el administrador, pero si es evidente, le pueden probar al juez que hay un peligro ahí de riesgo para la sociedad, que la actitud, las acciones de este administrador pueden poner en peligro la sociedad, está en peligro, la sociedad, el juez puede decidir que antes de resolver la acción principal de remoción, esta administración sea intervenida. ¿Y qué 3 formas tenía el juez para intervenir la administración? A ver si se acuerdan. Podía nombrar un veedor, Un veedor, si no, un no. un coadministrador o remover Un al coadministrador. administrador y poner otro. Exactamente, esas son las 3 posibilidades de intervención. Perfecto. ¿Y qué pasa si en el contrato se hubiese previsto la remoción con causa, pero no llegan a la mayoría suficiente como para remover al administrador? En ese caso, cualquiera de los socios puede iniciar directamente la acción de remoción. Después viene la renuncia del administrador. ¿Sí? ¿Cómo armó la división de las mayorías? Porque en el artículo no habla de mayoría absoluta o si se hubiese estipulado determinada mayoría. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. En la división que armó ahí, que dice nada se estipuló, si el contrato se dice estipulado determinada mayoría. ¿De dónde sale eso, digamos? Porque en el artículo habla de una decisión de mayoría nomás. Sí, cuando hablamos de mayoría se entiende mayoría absoluta. Acá, fíjense. Dice el artículo, el administrador, socio o no a un designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de mayoría, en cualquier tiempo sin invocación de causa. Y después dice, salvo el pacto en contra. Entonces, hasta la primera parte se refiere al primer supuesto que yo les puse acá, nada se estipuló. Cuando dice salvo pacto en contrario, sería el segundo supuesto, es decir, cuando se hubiese estipulado determinada mayoría. ¿Eso es la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos a la renuncia. El 130 dice el administrador, aunque fuese socio, puede renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario, pero responde de los perjuicios que ocasione si la renuncia fuese dolosa o intempestiva.
acá el administrador siempre, aunque sea socio o no, siempre puede renunciar en cualquier momento porque no se lo puede obligar a que ejerza esta función de administración. Sobre todo, acuérdense que habíamos dicho, como decía Halperin, la administración no es una sinecuria, es una función que requiere presencia del administrador en la sociedad, que se ocupe, digamos, no me refiero solamente a presencia física. Pero lo que no puede hacer el administrador es ocasionarle un perjuicio a la sociedad. Esta renuncia no puede ser nunca dolosa o intempestiva, es decir, irse un día de la administración y dejar a la sociedad a la deriva, es decir, tiene que comunicar al órgano de gobierno de la sociedad, ya sea cómo se reúna, a los otros socios, que estos acepten la renuncia, y que, digamos, que puedan de alguna manera tomar las medidas para que no quede acéfala la administración o las funciones que él realizaba puedan ser suplantadas por alguien. A eso se refiere el artículo, pero siempre puede, obviamente, renunciar, no se puede obligar al administrador a continuar en su cargo. Vamos ahora, nos quedan 10 minutos, que vamos a ir con el gobierno de la sociedad, el 131 y el 132, acá yo les hice un resumen otra vez para que se entiendan mejor estos artículos, una distinción entre actos ordinarios de la sociedad y los actos extraordinarios. Los actos extraordinarios, antes de esto, el principio general es la libertad contractual. Los socios deciden cómo se van a reunir o de qué manera van a ejercer esta función de gobierno de la sociedad. Si no establecen nada al respecto, ahí es donde la sociedad, donde el legislador va a suplir esa omisión de los socios y regula esto que vamos a analizar. Y se refiere a los actos ordinarios, que son aquellos actos de gobierno de la sociedad que no impliquen una modificación del contrato ni del elenco de los socios. Esos se toman por mayoría absoluta del capital. Cuando hablamos de mayoría absoluta, estamos hablando de más de la mitad del capital social. No es mayoría absoluta la mitad más uno, que a veces confundimos, sino más de la mitad del capital social. No es lo mismo una cosa que la otra, porque si yo tengo, por ejemplo, en este caso estamos hablando de capital y no de personas, pero cuando se nota más cuando hablamos de personas, porque si yo tengo 3 personas, la mayoría absoluta, si yo digo que la mayoría absoluta es la mitad más 1, ¿cuánto sería? Tengo 3 personas. Ustedes son los matemáticos. ¿No es 51, profe? No, tengo 3 personas. 2 personas serían la mayoría. ¿Y la mitad más 1 cuánto sería? ¿La mitad de 3 cuánto es? 2,5 se queda. No, ¿cómo la mitad de 3 es 2? Sería 2,5. 1,5. 1,5. 1,5. Claro, pero más. Ustedes son los matemáticos, acá la abogada soy yo, la que tiene que equivocarse con los números soy yo. De 3 dijimos que la mitad es 1,5, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Si yo digo la mitad más 1, quiere decir que 2,5. O sea que si son 3, necesito a los 3. La unanimidad. ¿Sí? Ahora, si yo digo que la mayoría absoluta es más de la mitad y decimos que la mitad de 3 es 1,5, con tener el voto de 2 ya me alcanza para conformar esta mayoría absoluta. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Mire que ustedes van a hacer... Mire que ustedes van a ser síndicos y van a contar mayorías después, así que esto tienen que saber bien. Bueno, seguimos.
¿Qué pasa con los actos extraordinarios? Esos que implican la modificación del contrato o que implican la modificación del elenco de los socios. En estos casos la ley exige unanimidad, es decir, el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario. Si los socios pueden acordar una mayoría menor a la unanimidad, es decir, pueden decir, por ejemplo, que la modificación del contrato se realiza por mayoría absoluta o por las 2/3 partes, es decir, pueden acordar una mayoría que no sea la unanimidad. Bueno, me fui del Power. Me quedaba los actos en competencia. Este es otro rasgo distintivo de las sociedades colectivas, que son un artículo que habla sobre la competencia respecto de los socios de la sociedad. El 133 dice, un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad, salvo consentimiento expreso y unánime de los consocios. Y la sanción es la violación de esta prohibición, autoriza la exclusión del socio, la incorporación de los beneficios obtenidos y el resarcimiento de los daños. Este artículo de la competencia de un socio no se ve en los otros tipos societarios, y la justificación de por qué sí lo vemos en la sociedad colectiva es lo que hablábamos hoy. La sociedad colectiva es una sociedad personalísima por excelencia, que está pensada para pocos socios que se tienen mucha confianza entre sí. Y por eso es que este artículo sanciona el hecho de que alguno de los socios pueda competir con la sociedad. Por ejemplo, una sociedad que vende y compra zapatos y un socio que le pone enfrente una zapatería del mismo rubro, digamos, se dedica al mismo rubro que la sociedad. Esto está sancionado por la ley con la exclusión del socio, y todos los beneficios que hubiese obtenido con ese negocio son para la sociedad, y además tiene que resarcir los daños que le hubiese provocado a la sociedad, porque justamente acá está afectando el affectio societatis de la sociedad. Acuérdense, una sociedad, digamos, pensada para sociedades familiares de pocos socios, en mucha confianza, en donde los socios son los que manejan la sociedad y llevan adelante, por lo general, estos tipos societarios. No son solamente unos socios que reciben cada tanto las distribuciones, sino que por lo general en este tipo de sociedades los socios llevan adelante la sociedad o se involucran en el día a día de la sociedad. Por eso este artículo que sanciona al socio que compite con la sociedad. Tiene también su excepción, y es cuando los otros socios, en forma unánime, si la totalidad de los socios le prestan su consentimiento expreso. Y con esto terminamos sociedad colectiva. No sé si hay alguna duda en estos últimos minutos que nos queda. Profe, ¿a qué hacía referencia cuando decía libertad contractual? Cuando digo libertad contractual, me refiero a que la ley no les impone una determinada forma de regular respecto de ese aspecto. En este tipo societario nosotros vemos mucho esto, de que la ley no le impone, como por ejemplo a la SRL, que le impone la gerencia, o a la sociedad anónima, que le impone una asamblea, que le impone un directorio, que le impone que convoque a la asamblea por edictos. Acá hay una libertad contractual. Si los socios pueden acordar diferentes formas de organizarse para el funcionamiento de la sociedad, y lo que hace la ley es suplir esa omisión. Es decir, ustedes van a ver mucho en estos articulados de la sociedad colectiva que les dice, si no hubiese previsto los socios tal cosa. La ley acá suple la omisión de los socios, pero no es que les impone
regularse de determinada manera. Eso se refiere a la libertad contractual. En principio, los socios pueden acordar lo que quieran respecto de un tema y si no lo hacen, la ley dice cómo va a estar regulado, ¿sí? En principio, los socios pueden no decir nada de la administración y representación de la sociedad colectiva, o pueden sí decir, bueno, nos vamos a organizar en forma plural, conjunta, pueden nombrar ahí los administradores, pueden decir, bueno, se van a nombrar en una reunión de los socios con tal mayoría, es decir, pueden realizar algunas previsiones, pero eso no está impuesto por la ley, no es que la ley les dice tienen que regular el órgano de administración y representación. Eso es la libertad contractual. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Sí, con respecto a lo que explicó el gobierno de la sociedad, ¿será que me podría aclarar de nuevo la parte donde habla de los actos extraordinarios? Los actos extraordinarios son aquellos que no son comunes a la sociedad, ¿sí? No son del gobierno día a día de la sociedad, por ejemplo, la aprobación de un balance. Eso es un acto ordinario, es decir, cada ejercicio hay que aprobar los balances de la sociedad o los estados contables de la sociedad. Extraordinario es cuando es fuera de lo común. Por ejemplo, los socios deciden que van a transformar el tipo societario. Ustedes vieron la clase pasada o la anterior, creo, transformación. Bueno, deciden que van a transformar el tipo societario. Bueno, ese es un acto extraordinario, es una reforma del contrato social. Ahí nosotros estamos reformando el contrato social. Entonces es un acto extraordinario y por eso es que la ley le exige unanimidad, salvo pacto en contrario otra vez de los socios, que establezcan una mayoría menor. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Acá en el programa hay un punto que dice situación jurídica de los empleados habilitados. No, eso no vemos. No vemos. Ah, ¿no? Buenísimo. ¿Estamos? Bueno, cualquier duda, ya saben, está el aula virtual para que puedan preguntar. Y el viernes, no se olviden, hay un trabajo práctico respecto de los temas que vimos la semana pasada. Y está. ¿Sí? ¿El trabajo práctico va a ser de la unidad 2 y 3? Sí, todo lo que vimos la semana pasada y lo que vieron el lunes y miércoles de la semana pasada. No, es uno solo. Ok. No, uno solo. Profe, ¿por la duda sabe el horario que va a estar disponible? No sé. No sé, porque no lo pensamos todavía. No, por los... Ah, bueno, no, la verdad que no sé. No les quiero decir porque no sé. Pero van a tener un rango de margen para hacer, quédense tranquilos. Bueno, profe, muchas gracias. No, Profe, ¿y no sé cómo la otra vez sí contestar múltiple choice? Sí, va a ser como la otra vez. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, chicos, ¿cuándo dijo que va a hacer el trabajo? El viernes. Siempre acuérdense, el viernes hay trabajo práctico. Listo, profe, nos vemos. Listo, hasta luego. Tengan buenas tardes. Chao, profe. Tengan buenas tardes.